digamos, convocarnos, y para nosotros es un gusto estar por acá. Por supuesto, bueno, yo en este caso vengo a explicar un poquito qué es esto de la famosa SIC, sí, que es muy desconocida. Sí, lo hablábamos fuera de audio, ¿no? Yo me puse a leer, me puse a investigar, siempre, bueno, vos sabrás, Martín, harás lo mismo. ¿Qué es la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires? Yo pensé que era un ente autárquico donde se investigaba en diferentes áreas, pero no sabía que dan servicios. Así que te invito a que expliques bien. Sí, a ver, es muy rica la historia de la SIC. La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia fue el primer organismo de ciencia y técnica del país. Del país, se creó un año antes que el CONICET. Mirá, qué bien. Y nace a través de algo virtuoso, que era que la provincia tenía institutos que estaban destinados a hacer servicios y a evaluar las cosas para que los decisores políticos las utilizaran como insumo para tomar buenas decisiones, en definitiva. Claro. Y a partir de ahí se crea la SIC como un organismo de promoción de la ciencia. Un año después se creó el CONICET, y todo con una masa crítica de mentes privilegiadas que en realidad pensaron que esto era importante para el país y para el desarrollo. ¿Cuántos años tiene Eso la fue en SIC? el año 56. Bien. Y bueno, es una de las pocas, la provincia de Buenos Aires es una de las pocas provincias que tiene un ente de gerenciamiento de ciencia, porque en definitiva la gente mucha piensa que cuando pasa por la SIC está ahí en 526, sí, claro. el camino de verano. Parece un hongo. Exacto, bueno, la gente cree que ahí está el antirrábico, que era donde Sí, lo funcionaba. Ahí funcionaba. Y en realidad ahí funciona todo lo que son las oficinas centrales para gerenciar la ciencia, que básicamente lo principal es, que me parece que no es menor, es la formación de recursos humanos, ¿no? Que justamente recién comentaban acá el doctorado Martín, y básicamente esa cuestión de formar recursos humanos es algo muy importante, es lo que nos puede llevar a desarrollarnos como país. Y bueno, la SIC ahí tiene una impronta importante, porque bueno, es el organismo que está impactando en la provincia, ¿no? Y en todas las universidades que están distribuidas a lo largo de toda la provincia. Eso también quería comentar, que tienen centros distribuidos a lo largo de toda la provincia. La SIC tiene, sí, la SIC tiene, en definitiva, obviamente debido a esto de los recursos humanos, ¿dónde se concentran los centros de investigación vecinos a las universidades? Claro. Y entonces, básicamente, los centros neurálgicos de científicos que están vinculados a la SIC están distribuidos en La Plata, obviamente, luego en Mar del Plata, vinculado a la Universidad de Mar del Plata, en la Universidad del Centro de la provincia, en la UNICEN, en la Universidad del Sur de Bahía Blanca, y ahora en una universidad que ha crecido mucho, que es la UNOVA, también allí hay un centro neurálgico. Y de alguna manera, ahí se centralizan prioritariamente las actividades científicas. Después hay algunos centros adicionales, como por ejemplo el Instituto de Alimentos, el ICETA, que depende de la parte de otro ministerio de la provincia, que se gerencia en conjunto con la SIC, pero esencialmente ese es el eje, ¿no? Y tiene su racionalidad porque los centros de investigación se nutren de gente joven, y obviamente que la usina de gente joven son las universidades. Sí, porque ahí los becan, ¿no? O sea, se inician la carrera becados, después, ¿cómo es? Sí, la SIC tiene algunos instrumentos que son realmente muy buenos y en algunos casos únicos. La SIC es una de las pocas, el CONICET no lo da, la SIC como Instituto de Gerenciamiento de Ciencia Comisión de Investigaciones, es una de las pocas que da becas de entrenamiento a los estudiantes del último año de las carreras universitarias. Claro. Muy bueno eso. ¿Eso para qué es? Bueno, es para que en el último tramo de la carrera los alumnos adquieran habilidades profesionales y se entrenen. Muchas de esas personas luego continuarán en una formación académica, quizás doctoral o de magíster, otras no, se incorporan al sector laboral, pero ese es un tramo que no lo tienen muchas instituciones, solamente las universidades otorgan algunas becas de entrenamiento del mismo tipo,
y a nivel del CONICET eso no existe, de manera tal que en ese sentido yo creo que la SIC tiene algo muy bueno y que además creo que es importante y que en la medida de lo posible y que los presupuestos no lo permitan, tendríamos que hacer crecer. Claro. A partir de allí luego hay una etapa que es la tradicional beca para hacer doctorados. Antiguamente no eran para doctorados, pero en este momento que todo el mundo está en una dinámica de capacitación, están todas orientadas al doctorado. Son becas de 5 años, que de alguna manera es algo muy similar a la esencia de las becas del CONICET. Y la mayoría quedan después de la beca trabajando Y en la después, SIC. bueno, a ver, en eso más o menos, porque a lo largo de muchísimos años la SIC, como muchas de las cosas de nuestro país, ha ido en alzas y bajas, y más allá de las alzas y bajas que obedecen a disponibilidades a veces de recursos, a veces de situaciones particulares económicas del país, la realidad es que no ha habido una política digamos, provincial estable a lo largo del tiempo que diga, bueno, este es el norte que tenemos que tener hacia el futuro, y que obviamente con los vaivenes políticos podrá modificarse un poquito, pero esencialmente que se cumpla y que tengamos en claro cuál es la población de científicos que necesitamos tener en la provincia para impactar en la sociedad y para modificar con la ciencia lo que podemos hacer como sociedad. De manera tal que creo que es un instrumento muy importante, muy relevante, que nos falta visibilidad, mucha visibilidad, y es parte del proceso también de no crecer en la provincia. El no ser visible tampoco parece que fuese importante. Martín, Claro. Vos como jefe No, director me de siento prensa... involucrado cuando Claro, hablo de por visibilidad, eso yo porque dije, yo soy ahora un salta encargado. Martín. No, porque trabajamos en equipo, En el buen estamos muy sentido, cómodos ¿no? con Pedro. Y bueno, uno, digamos, los desafíos están para asumirlos, ¿no? Claro. Cuando yo te voy a contar una historia, yo conozco la SIC, pero no por los medios, sino por experiencias personales. Tuve un cuñado durante mucho tiempo que es investigador de la SIC, Ujú. está en una etapa fase como es clase superior, jerárquico o algo así. Mi hermana se casó con un investigador de la SIC y no creo que mucho más, algún que otro congreso donde haya estado un gobernador, pero una vez cada tanto y demás. Esto no quiere decir que no se haya hecho en anteriores gestiones un trabajo importante, pero a mí me parece que se está haciendo un trabajo integrado para visibilizar a la SIC. Ujú. No pasa solamente por el envío de una galletilla o un informe todos los días, sino que para comunicar hay que gestar el contenido a comunicar. Ujú. De a poco, y viendo como un proceso de sedimentaciones, uno ve que se está gestando. Vamos a dar un ejemplo que Pedro un poco lo dejó ver en su relato anterior. Es el tema de que cómo la SIC ha crecido como red de centros asociados, pasando, y todo esto en esta gestión, en la gestión que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Jorge Lustondo, el presidente de la SIC Alberto Torres. Pasamos de cerca de 24 centros a casi 100 Wow. que hay en la actualidad. Muy bien, Esto en es la gracias provincia de a Buenos una Aires. política muy Espectacular. agresiva en el buen sentido de la palabra. Sí, con Para decisión lograr la política asociatividad como con- para que crezcan más los centros, entiendo yo, Asociatividad ¿no? con las universidades, empezando por la Universidad Nacional de La Plata, la enorme colaboración que ha prestado con el tema de asociar a los centros, las universidades que citó Pedro, las universidades nuevas que se han creado también en el conurbano, y eso permite pensar un escenario distinto para el día de mañana, como pueden ser proyectos de transferencia asociados, trabajos de extensión de distinto tipo. Sí, abre otro abanico y otro horizonte, ¿no? Yo estuve leyendo que hay diferentes ramas, ya nos van a contar el próximo evento que están organizando, y también dan servicios a diferentes estructuras del Estado y a las pymes, que eso también me interesa que lo expliquen un Que poco. no es tan conocido. Que no es tan conocido. Bueno. No, antes quería decir una cosita vinculada a esto que yo mencioné de la falta de difusión. Eso es culpa también de los científicos, ¿no? Claro, Los me científicos imagino. somos, lo digo porque yo soy, y en realidad somos muy de encerrarnos en nuestros laboratorios y no pensar que es importante difundir lo que uno hace. Claro. Y realmente eso también es clave. Y uno lo ha aprendido a través de los años y hoy ha tomado una dimensión más importante, más relevante todavía. Y yo hablaba un poco en ese sentido, creo que no es culpa de alguien en particular, sino que hay culpa, el sector es muy
es muy difícil de, Claro, de porque visualizar. pienso digamos. yo, el científico está enfocado no solo en su investigación, sino en publicar Sí. en los lugares donde tiene que publicar, y las publicaciones son importantes para su carrera. Sí. Pero es algo cerrado, ¿no? O sea, dentro del Sí. ámbito científico, Pero pasa- no a la ciudadanía. Sí, que pero tiene pasa que muy saber. comúnmente que uno está trabajando en un laboratorio y no sabe lo que pasa en el de al lado. Claro. Eso sí, es muy sí. común. Es bastante Eso es muy Sí, común. sí, sí. Y bueno, eso obviamente después se manifiesta a otros niveles en el resto de la actividad científica, ¿no es cierto? De manera tal que a pobre Martín lo pusimos en el brete de tener que lidiar con esto, pero en definitiva... Bueno, es un gran desafío este, para vos, Por Martín. supuesto, sí, sí. Es Porque- el primer desafío que tengo. Claro. a Siempre ese uno, nivel, claro, la vos parte siempre linda estabas de estar en- en los medios y hablar livianamente de todo. De todo, Y de repente te política, de encontrás todo. en un y de- desafío ahora, interesante, ¿no? claro, Donde te hay toca que divulgar gestionar, esto. como hace Pedro, administrar recursos, ver cómo justamente distribuir esfuerzos, ¿no? Claro. Donde hay un área que la verdad que debo estar agradecido, que hay un área que cuenta con un capital humano muy importante Eso es bueno para también. poder divulgar, para poder difundir, para poder producir Claro, porque informes. ¿cómo hacen? ¿Cuál es la logística? O sea, cada sector científico nombrará a alguien para informar, o sea, no solo que publiquen sus notas, sino que No, se contacten digamos con vos. que uno va, digamos, con toda esta red de centros, yo digo, con los dispositivos que tenemos, que es un programa de radio, redes y demás, no podemos no tener contenido para comunicar, por lo menos tenemos que intentar, Claro. tenemos que sondear por dónde. Va por dos lados, como todos lo sabemos en los medios, puede haber un tema de agenda muy Sí, importante, también, entonces sí. tenemos que vincular los temas de agenda científico. Por ejemplo, me dejó muy impactado la otra vez el tema del eclipse de sol. Ah, sí, estábamos Eh, todos. Digo, si todos estamos hablando de esto, tenemos que buscar al capital humano. Y bueno, Al capital lo encontramos y vinculamos, hicimos producciones especiales y demás. Ah, qué bueno. Eso, por un lado. Y por el otro, ver qué es lo nuevo en la oferta que hay en cuanto a trabajo en los distintos centros. Entonces vamos sondeando, también hay que generar una ida y vuelta, Claro. cosa que los científicos vean, bueno, mira, en la psique, en la divulgación, hay un espacio que te escucha, no es que seamos psicólogos, sino Claro, que claro, justamente ajá. prestamos atención para ver cómo lo podríamos difundir, en qué escenarios, en qué modalidades, ¿no? Pues no todo se puede difundir por la misma modalidad. Sabemos lo que conocemos la radio, que es potencialmente rico para radio, para televisión, video o para redes, ¿no? Ujú. Entonces trabajamos en ese sentido y una rutina que, bueno, en la cual tratamos de respetar todas las semanas, ¿no? Ujú. En ese sentido. Sí, además otra de las cosas que como gestión nos es importante esta parte de la difusión y estamos convencidos que hay que hacer esa parte. Lo hacemos en distintos niveles y bueno, un poco también por la iniciativa de Martín. Estamos también presentes en el País de los Niños, por ejemplo, con Ah, los no niños sabía. y empezamos a Creo que difundir. fuimos a Alguna ver. vez vimos. También Sí, vimos por allí, exhibiciones, sí, sí. vamos una vez por mes y van los investigadores y en realidad exponen ahí sus capacidades y sus habilidades y hacen, en realidad son en general todas actividades de interacción con los chicos, Claro. con lo que les gusta mucho. Y bueno, es otra forma de ir haciendo una difusión a otros niveles de la ciencia y de lo que en realidad esas cosas significan para nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Pero esa tarea es muy importante, porque a mí me gustan los temas de la cultura y siempre digo, el común de la gente es muy difícil que llegue a tener en su vida una persona que esté tocando el violín al lado de ella o un saxo al lado de ella. Sí, sí. No es tan común eso. Y el caso de la ciencia igual. Muy pocas personas van a tener posibilidad en su vida de hablar con un físico, Claro. Claro. con un astrónomo. Para usted por ahí es muy común, Sí, sí, quizá claro. para nosotros también. Claro. Para muchas personas no No. es tan común. Y esa experiencia puede impactarlo bien a un pibe Sí, sí. o a una chica. Sí, sí. Yo quería agregar, bueno, la historia más o menos como nació, también hay que reconocer que para que haya un espacio en la República de los Niños, tenemos que estar agradecidos de que se puso o se recuperó bastante ese espacio. Yo debo decirlo, más allá de lo que sean distintas tendencias políticas y demás, hubo un crecimiento en la actividad de la República de los Niños que nos hizo ver de que había muchísima concurrencia, Sí. de Quedó sobre hermoso, todo, ¿sabés lo que me hacía sí. acordar a las doradas épocas de la República de los Niños, que venían los micros de distintos Claro. puntos urbanos? Sí. Se llenaba de micros. claro. Bueno, algo de eso vi hacia fines del año pasado. Y bueno, después el tema era contactarse. Bueno, nos pudimos contactar, gracias a toda la gestión que hicieron las autoridades, que apoyaron esto.
y poder a su vez, y esto también tenemos que remarcar el agradecimiento nuevamente a la Universidad de La Plata, que tienen un programa llamado Mundo Nuevo, que tienen bajo su custodia uno de los edificios que tiene la República y nos ceden justamente ese espacio. O sea que es una tarea mancomunada, integrada, perfecto, donde coordinamos muchísimas actividades, de que puedan ir a escuelas, porque ahora estamos con el tema de que se les brinde actividades interactivas a las escuelas. Muy bien. La última fue muy enriquecedora con el sistema educativo de la municipalidad, donde fueron hogares sociales de niños. Así que bueno, vamos avanzando en ese sentido. Es una forma de entusiasmar a los nenes en la investigación, en los talleres de ciencia, ¿no? Sí. Por supuesto, con Me que parece alguien estupendo. lleve una anécdota a su casa después a la noche, Exacto, diciendo vi esto, mamá, vi esto, tal papá. cosa, Sí, vi el claro. Es el péndulo, mejor premio que vi- nos Logró puedan el dar. objetivo, Claro. Premio que nos claro. puedan dar. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué interesante. Vicky, nos deleitas con un tema y seguimos.